El invierno más grande de Altán. En el extremo más frío del mundo, donde el sol se esconde durante meses y el viento susurra como un viejo lobo que sabe secretos antiguos, hay una pequeña aldea llamada Saka. Allí, entre árboles con ramas cubiertas de hielo como cristales de azúcar, y casas de madera con techos tan gruesos que parecen montañas, vive un niño de 8 años llamado Altán. Altán no tenía miedo del frío. Al menos, no hasta que su abuelo le dijo: cuando el invierno llega a Yakutia, no es solo un tiempo, es un gigante. Y si no lo preparas bien, te abraza y no te suelta hasta la primavera. Altán se estremeció. No por el frío, sino por la idea de un gigante invisible que vivía en el viento. Era el último día de otoño. El cielo era de un gris plateado, y el suelo, blanco como sal de mar, crujía bajo sus botas de piel de reno. Altán salió de su casa, una pequeña cabaña hecha de troncos de pino, con ventanas dobles y una chimenea que siempre respiraba humo blanco como un dragón dormido. Su mamá lo llamó desde la puerta. Altán, trae los sacos de harina del granero. El invierno viene esta noche. Altán corrió, sus pequeñas manos ya rojas por el frío, pero su corazón, caliente como el fuego de la chimenea. La aldea de Saka no era como las otras. Aquí, nadie compraba comida en una tienda. Todo lo que comían, lo habían cosechado, cazado, pescado o recolectado durante los meses de sol. Y ahora, en los últimos días antes del invierno, todos trabajaban como hormigas en otoño. Altán ayudaba a su familia desde que tenía 5 años. Su papá era cazador. Su mamá, cocinera y tejedora. Su abuela, la guardiana de los secretos del frío. Y él era el pequeño ayudante del invierno. Esa mañana, primero ayudó a cargar los sacos de harina de trigo, centeno y avena, que su mamá había molido ella misma. Cada saco pesaba tanto como 2 perros grandes. Altán los arrastró con sus pequeñas manos, con ayuda de una cuerda atada a su cintura. 1, 2, 3. Contaba en voz alta, mientras su abuela le decía: cada grano es un abrazo para cuando el frío te muerda los dedos. Luego, fueron al granero. Allí, colgaban de las vigas cientos de peces secos, trucha, pescado blanco, salmón. Todos habían sido pescados en el río Lena, antes de que el agua se convirtiera en hielo. Altán, tienes que colgar los últimos 10. Le gritó su papá desde la escalera de madera. Altán subió con cuidado. El aire en el granero era tan frío que le hacía cosquillas en la nariz. Colgó los peces con cuerdas de cuero, uno por uno, como si fueran campanas de invierno. Estos peces nos van a cantar canciones cuando estemos abrigados, dijo, y su papá sonrió. Después, llegó el momento más importante, la leña. En Yakutia, el invierno dura 7 meses. 7 meses sin sol. 7 meses donde el termómetro puede bajar hasta menos 60 grados. Y en esos meses, el único calor que calienta las casas viene de la leña. Sin leña, no hay fuego. Sin fuego, no hay vida, decía siempre su abuelo. Altán y su papá fueron al bosque con una sierra y un trineo tirado por 2 caballos pequeños, llamados Boria y Kira. Los árboles allí eran altos, viejos y duros como piedra. Se llamaban larches. Su madera era la mejor para el fuego, quemaba lento, duraba horas y daba un calor que no se apagaba fácilmente. Altán ayudó a cortar troncos. No con una sierra grande, sino con una pequeña, que su papá le había hecho a medida. Empuja con las piernas, no con los brazos, le decía su papá. Altán empujaba, sudaba, y aunque sus manos temblaban, no se detenía. Cuando terminaron, el trineo estaba lleno hasta el borde. Eso es para 3 meses, dijo su papá. ¿Y después?, preguntó Altán. Después, el papá lo miró con ojos serios, vamos a tener que cortar más. Pero hoy,
Has hecho tu parte. Eres un héroe del frío. Altan sonrió. Nunca antes lo habían llamado héroe. Al volver a la aldea, vio que todos estaban ocupados. La señora Olga, la vecina de al lado, estaba rellenando su casa con bolsas de nieve. ¿Por qué llevas nieve adentro?, preguntó Altan, sorprendido. Olga le guiñó un ojo. Porque la nieve es nuestra manta. Cuando la pones alrededor de la casa, no deja que el frío entre. Es como poner un abrigo de hielo alrededor de tu casa. Altan corrió a su casa y le contó a su mamá. Mamá, la señora Olga pone nieve en las paredes. ¿Podemos hacerlo también? Su mamá rió. Claro que sí. Vamos a hacerlo juntos. Así que juntos, con cubos de madera y guantes de piel, Altan y su mamá llevaron nieve hasta las paredes exteriores de su casa. La nieve era fresca, suave como algodón, y cuando la apretaban contra la madera, se convertía en un muro blanco y sólido. Es como construir una fortaleza de invierno, gritó Altan, mientras su abuela los miraba desde la ventana, con una taza de té humeante en la mano. Esa tarde, llegó el momento más mágico, la preparación de la comida para el invierno. En Yakutia, nadie come fruta en invierno. Pero sí, comen cosas que se guardan como tesoros, bayas congeladas, raíces secas, carne de reno curada, y el kolodets, un caldo espeso hecho con huesos de reno, que se pone como gelatina cuando se enfría. Altan ayudó a su abuela a preparar el kolodets. Ella lo hizo en una olla enorme, sobre el fuego de la chimenea. Primero, los huesos, dijo ella. Luego, agua. Luego, paciencia. ¿Paciencia?, preguntó Altan. Sí. El invierno no quiere prisa. Quiere cuidado. ¿Y qué pasa si no lo hago bien? Entonces, la abuela lo miró con sus ojos llenos de estrellas. Tu estómago se quejará. Pero tu corazón se sentirá orgulloso. Altan revolvió el caldo con una cuchara de madera. Lo olió. Huele a tierra, a fuego, a hogar. Cuando el caldo se enfrió, se volvió como un bloque de cristal transparente. Su abuela lo cortó en trozos y los guardó en cajas de madera, envueltos en telas de lana. Esto es tu regalo para los días más oscuros, dijo. Cuando el mundo esté en silencio, este caldo te abrazará. El tercer día, Altan ayudó a preparar las botas de piel de reno. No eran como las botas normales. Eran tan gruesas que parecían peluches de oso. Su abuela las cosía con hilo de tendones de reno, y dentro ponía hierbas secas que calentaban los pies. ¿Por qué no usamos botas de plástico como en la ciudad?, preguntó Altan. Porque aquí, el frío no es enemigo, es amigo. Y los amigos no te dejan congelar, dijo su abuela. Altan probó una. Era tan cómoda que parecía que sus pies estaban en un nido de lana y fuego. El cuarto día, llegó el momento más difícil, el último viaje al río. El río Lena estaba a 3 kilómetros. Y ahora, la capa de hielo ya era tan gruesa como un coche. Pero aún quedaba un último trabajo, guardar pescado fresco en el hielo. Altan y su papá caminaron sobre el hielo, que crujía como una caja de galletas gigante. Con un hacha, hicieron un agujero. Dentro, el agua era azul como el cielo de verano. Ahora, vamos a poner los peces aquí, dijo su papá. En el hielo, no se pudren. Se guardan como en un refrigerador natural. Altan bajó los peces con cuidado, uno por uno, en una cesta de mimbre. Mira, dijo, señalando. El hielo está brillando como estrellas. Y era cierto. Donde el sol se asomaba, aunque fuera un poco, el hielo reflejaba luces azules y moradas, como si el río soñara con el verano. Esa noche, la aldea se reunió en la plaza central. Había fuegos pequeños, y todos compartían comida.
Altan llevó su caja de colodets y la puso en el centro. «Este es el regalo de Altan», gritó su abuela. Todos aplaudieron. Una niña de su edad, llamada Nina, le dio un pequeño amuleto de hueso de reno. «Es para que el frío no te asuste», dijo. Altan lo colgó en su cuello. Era ligero, pero pesaba mucho. Esa noche, mientras todos dormían, Altan se sentó en la ventana. Fuera, el viento soplaba fuerte. Las estrellas brillaban como sal de plata. El cielo era tan oscuro que parecía un velo de terciopelo. Y entonces, lo vio. Un gigante. No era de carne ni hueso. Era de viento, de nieve, de silencio. Era el invierno. Pero no era malo. Era grande. Era silencioso. Era paciente. Y estaba esperando. Altan no temió. Sintió que el invierno lo miraba y le sonreía. La primera nevada llegó al amanecer. La nieve cayó como plumas de cisne. Cubrió los techos, los trineos, los árboles, las puertas. La aldea se volvió blanca, como un cuento de hadas. Pero dentro de cada casa, había calor. Altan despertó y corrió a la chimenea. El fuego ardía tranquilo. Su mamá le preparó té con miel y raíz de jengibre. Su abuela le dio un trozo de colodets. ¿Estás listo?, le preguntó. Altan asintió. Sí. Estoy listo. Y lo estaba. Porque no solo había ayudado a cargar leña, a colgar peces, a poner nieve en las paredes, a coser botas. Había aprendido algo más importante. El invierno no es algo que se teme, es algo que se ama. Porque el invierno en Yakutia no es solo frío. Es trabajo. Es cuidado. Es familia. Es abrazos que se hacen con manos frías pero corazones calientes. Y así, pasaron los días. Las noches se hicieron más largas. Los árboles se cubrieron de hielo. El sol desapareció por semanas. Pero dentro de la casa de Altan, todo estaba en orden. La leña estaba bien apilada. La comida, bien guardada. Las botas, bien secas. Y el colodets, bien frío y bien querido. Un día, mientras Altan jugaba afuera, viendo cómo los pájaros se posaban en las ramas congeladas, escuchó a su abuela cantar una canción antigua. El invierno viene con silencio. Pero nos enseña a escuchar. Con sus brazos de hielo. Nos enseña a amar el calor. Altan sonrió. Miró hacia su casa. Vio a su mamá cocinando. Vio a su papá reparando el trineo. Vio a su abuela tejiendo una bufanda nueva. Vio a Nina, su amiga, haciendo una figura de nieve que parecía un oso. Y supo. El invierno no era un gigante que asustaba. Era un amigo que venía cada año. Para enseñarles a todos, incluso a los niños de 8 años. Cómo ser fuertes. Cómo ser cuidadosos. Y cómo, juntos, hacer del frío un hogar. Y así, el invierno en Yakutia continuó. Durante 7 largos meses, la nieve cayó. El viento aulló. El hielo creció. Pero en cada casa, había fuego. En cada cama, había abrigos. En cada plato, había comida hecha con amor. Y en cada noche, Altan miraba por la ventana y susurraba. Gracias, invierno. Gracias por enseñarme que el calor no siempre viene del fuego. A veces, viene de las manos que trabajan juntas. Y cuando por fin, después de 7 meses, el sol volvió a asomar. La nieve se derritió lentamente. Las flores comenzaron a crecer. Los pájaros regresaron. Pero Altan no olvidó.
Cada año, cuando llegaba el otoño, él era el primero en recoger la leña. El primero en colgar los peces. El primero en decir: vamos a poner nieve en las paredes. Porque había aprendido algo que ningún libro podía enseñar. En Yakutia, el invierno no es el final. Es el momento en que el corazón se vuelve más fuerte. Y la familia, más unida. Y así, Altan creció. No solo como un niño de 8 años, sino como un pequeño guardián del frío. Y de los abrazos que nacen en medio del hielo.